Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en los banners de la 5.6. Todos y todas los que habéis decidido esquipear a Varesa, los que estáis ahorrando por Xilonen y los que os habéis quedado secos con Furina y estáis pensando en Skirk no viene en principio en la 5.6, pero hay un par de personajes que muchísima gente está preguntando cuándo van a venir, entre ellos Kinich, entre ellos Navia, pero sobre todo el personaje 5 estrellas nuevo de la imagen que nos trajo oficialmente Hoyoverse, que está por aquí en pantalla, es Escopeta. Sí, soy el pesado que la llama Escopeta. Escofire. Y sí, es un soporte dedicado crío. Si queréis que traiga vídeos solo hablando de este personaje, ahora que sabemos el kit, no al completo ni al detalle, porque ya saldrá el livestream y hablaré mucho más del kit, y cuando Hoyoverse de imágenes puedo hacerlo coincidir, que tengáis un mejor vídeo, pero si queréis el kit de Escopeta, dejádmelo en los comentarios, y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, que aproveche si estáis comiendo y bienvenidos e invitados a los directos, ahora también directos aquí en YouTube y a la vez en la otra plataforma. Y vamos con, en principio y sujeto a cambios porque son leaks, los banners de la 5.6. Pues bien, empezamos por el orden, no se sabe. Luego, se sabe que actualmente, y se está hablando muchísimo de que Varesa supera a Clorinde y a Raiden, va a venir Raiden, que además Raiden vino al principio también de Natlan junto a Kinich, y Kinich es otro de los personajes que vuelve y que después de que los reruns de Arlequino y otros personajes muy queridos y que sobre todo vendieron muchísimo no triunfaran, Kinich es un personaje por el que muchísima gran parte de la comunidad no deja de preguntar, ya sabéis, por la voz de Sasuke y de Naruto. Y aparte de esto viene Navia y por último viene por la señora Escopeta. Raiden a día de hoy tiene sus equipos de siempre, es un buen carry, es muy dependiente de constelaciones, principalmente de la C2 arma y hasta la C3 por las últimas 3, y muchos main Raiden todavía generan polémica en redes sociales discutiendo por el nivel de poder de ella en el lore, ya que en el juego ya es indiscutible, y sí, Varesa ha power creepado a Raiden, pero aparte de los descendentes, si no te gustan los descendentes, también Raiden ha sido superada por muy poquito por Clorinde de igualdad de condiciones, menos en el equipo clasista nacional de Furina C2, Mavuika C2 y arma, Bennett, Raiden C3 y arma, que es una especie de pseudo Raiden National que no mucha gente utiliza porque prefiere tener a Mavuika como carry, a Furina en otros equipos, a Bennett en otros equipos. Así que por ahora, y tal como ha sido Venti en la 5.5, es el personaje que tiene menos expectativa de vender, a pesar de que el propio Hoyoverse siempre tuvo mucho cariño por los alters de Raiden. Ya sabéis, Acheron del Star Rail, Raiden Mei del Honkai Impact Third y así sucesivamente. Ahora, Kinich, el actual mejor carry dendro, equipazos, se ve mejorado o con más alternativas gracias a Yansan, ya que antes de que llegase Yansan, su mejor equipo, su best in slot es Furina, Mavuika, Bennett, pero de nuevo mucha gente tiene a Mavuika en otros equipos y no tiene a Furina o la tiene en otros equipos y no tiene a Emily. Y ahora muchos podéis jugar Kinich, Yansan, Mavuika, Bennett, o en vez de Mavuika pues Xiangling, y bueno, ya sabéis. Y es el mejor carry dentro actual y mucha gente está esperando por constelaciones porque puede llegar a hacer ya no solo 5 bolazos increíbles, ya no solo un daño sostenido entre bolazo y bolazo, cosa que no pueden hacer ni Gaming ni Mualani, sino que, por ejemplo, en este caso hemos conseguido llegar a más de 1 millón de avisos. Estará por aquí en pantalla. Así que Kinich, el mejor DPS dentro, y creo que uno de los personajes que más hype tiene la gente por el rerun. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas
Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Luego, Navia, también el mejor carry geo actual, un poquito más de nicho y con su mejor equipo y la mejor upgrade de Xilonen, que muchos habréis sacado Xilonen y muchos en el rerun estáis esperando por la C2 de Xilonen. Dejadme en los comentarios quién va a sacar la C2 de Xilonen. Se puede intentar entrar al top 10 de mejores equipos del juego. Es cierto que son 3 carries, así que mucho cuidado con carries impact, porque muchos habéis sacado a Varesa, que es otro carry más, y ya estáis jugando New Billet, y Mabuika, y Gamin, que está en el banner de Varesa, y recordar no tirar por 80.000 carries, porque al final un equipo de 4 personajes solo puede tener un carry, y en el abismo solo te piden 2 equipos, con lo cual 2 carries. Y ahora el plato fuerte. Como explicaba, haré un vídeo aparte, pero básicamente la señora Escopeta es un soporte dedicado crío. Aquí 2 puntos importantes. Número 1, no solo tiene overhealing, no solo supera los buffos de Shenge y no solo si cumples una condición baja resistencia es equivalente a un sombra verde, sino que además, como en un vídeo anterior os expliqué, que está por aquí en pantalla, se está comentando que va a venir una nueva reacción de Dendro junto al crío. Y esto puede habilitar nuevas composiciones de equipo, combinaciones antes Permafrost, ahora con 2 críos, un hidro y un dendro, o a lo mejor algún tipo de equipo cerrado solo de dendros y críos, o incluso 2 críos, un dendro y una Xilonen, que nos puede bajar resistencias no al dendro, pero sí al crío para que haga más daño. Y veremos a ver por último si esa reacción, el daño que nos deriva, es algún daño que se cuente como elemento, como la quemadura, que es daño piro, o es un daño de un escalado nuevo, como por ejemplo pues la sobrecarga, que es un escalado distinto y no afecta al resto de bonos, a diferencia por ejemplo de el rompehielo, que es un hit físico y al ser físico se beneficia de pues la reacción de superconductor que baja resistencia física, etc. Así que Escoffier, Escopeta, si bien para mucha gente el Permafrost está súper lejos de ser importante o tener el ojo puesto de la comunidad, recordar que no solo viene Skirk, sino que viene Sniesnaya. ¿Lo he dicho bien? Es que hay una rusa aquí de incógnito mirándome fijamente a los ojos. Y es la nación del crío. Van a revivir las reacciones crío. Y es muy posible que, aunque ahora el ojo no esté puesto en Escoffier, en el futuro puede que sea un personaje muy, muy potente. ¿O no? ¿Quién sabe? Así que poquito más. Ahorrar protogemas, dejadme en los comentarios, porque estaréis viendo este vídeo incluso antes de que llegue Xilonen. ¿Qué pensáis de este banner? O si tenéis mucha tentación, o cuántos deseos actualmente tenéis, o cuánto miedo tenéis de que os tiemblen los bolsillos free to play. Y poquito más. Estos son los banners de la 5.6, en principio desde la beta, sujeto a cambios, son leaks. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis, y chaito.